Hola, buenas tardes, noches. Bienvenidos. ¿Sí me escuchan correctamente, Selene? Hola, hola. Sí, profe.
Gracias por confirmar. Bueno, pues bienvenidos sean a esta sesión de repaso correspondiente a nuestro examen parcial de la materia de filosofía. Esta sesión pues está siendo grabada para aquellos que no se puedan conectar. En esta sesión lo que pretendemos pues es darles un temario. Por ahí ya este temario se los había compartido en la plataforma. Pero bueno, pues indicarles, hacer un breve repaso de qué temas, qué conceptos importantes deben de considerar ustedes, sobre todo para tener en mente, ¿verdad? Que los tengan frescos a la hora de presentar su examen parcial. En ese mismo temario les compartí también unas dinámicas con las cuales, bueno, pues también es un material que les puede ayudar para repasar estos conceptos, un material de tipo gamificación. Entonces, no sé si tú ya presentaste tu examen, Selene, o todavía no. No, todavía no, profe. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, recordemos que el examen se aperturó a partir de este viernes 14 y va a estar toda esta semana hasta el 26 de febrero, hasta la última semana, el día 26 de febrero, en punto de las 23:55, es que va a ser el tiempo, la fecha límite para que ustedes puedan presentar este examen. Aquí, bueno, pues se les va a dar 1 hora, 60 minutos para poder contestarlo. Vamos a ver aquí entonces estos temas a manera de repaso muy brevemente. Si tienen ahí alguna duda, con toda confianza, antes de pasar al siguiente tema, bueno, pues me van indicando para, bueno, pues que sirva, que quede aquí constancia, ¿verdad? En el video, y que les pueda ayudar también a los demás compañeros. Entonces, bueno, pues bienvenidos a la clase y vamos entonces a comenzar. Eh, Uno de los primeros temas que vimos en nuestra materia, pues fue este tema principal en donde definimos qué fue la filosofía, cuáles son las ramas de la filosofía. También vimos definiciones como, por ejemplo, mito, qué es mito, qué religión. Y vimos en esa ocasión, estuvimos trabajando en un foro en donde debatíamos, bueno, pues qué relación tiene la filosofía con la religión y con la ciencia también. Recordemos que la filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos metódicos sobre conceptos muy abstractos que lo que intentan, o su objetivo, es explicar las causas y los fines de la verdad, de la realidad, de las experiencias y propiamente nuestra existencia. Vimos que la palabra filosofía deriva del griego y que, bueno, pues al parecer fue acuñada por uno de los grandes filósofos, Pitágoras, allá en la antigua Grecia. Su significado, pues, se traduce como amor por la sabiduría. Así pues, bueno, sus orígenes se rastrean en esa Grecia clásica. Las ramas que vimos de la filosofía, pues fue, por ejemplo, la metafísica, que se encargan de estudiar de la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes, sus principios fundamentales. Vimos también que otra rama es la estética, que esta básicamente estudia todo lo relacionado al arte, a la belleza. La epistemología, que estudia básicamente el conocimiento, todas esas formas diferentes de conocer. La ética, que estudia básicamente la moral, esto es pues lo que es correcto, lo incorrecto. La virtud, el deber, la felicidad, los códigos de comportamiento humano. La política, que es el estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos. La lógica, que es la que estudia esos procedimientos formales y racionales. Y estas pues básicamente son las ramas que se derivan de la filosofía. Hay que conocer ahí, pues básicamente saber identificarlas, porque bueno, pues las preguntas que vienen en el examen parcial son de opción múltiple. Ustedes van a tener, se les va a presentar quizás una definición, o quizás se les va a solicitar
la definición de determinado concepto y ustedes pues van a tener que elegir la respuesta correcta. En cuanto a la definición de mito, pues dijimos que estos son relatos legendarios, simbólicos, que tratan de las relaciones entre la divinidad, entre los seres humanos, y que presentan cierto tipo de explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de la naturaleza. En el caso de la religión, pues dijimos que era todo ese conjunto de creencias acerca de una divinidad, de un sentimiento de veneración, también de temor hacia ella, de ciertas normas morales para la conducta individual y social, de las prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar, en este caso, culto. Estos serían, pues, digamos, los puntos o los temas principales de este concepto, ¿verdad? De este tema del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. ¿Alguna duda que tengas, Selene? Igual, y me puedes ir escribiendo vía chat y las vamos resolviendo, ¿vale? Sí, está bien. Perfecto. Muy bien, en el tema de la filosofía presocrática y clásica, pues estuvimos viendo ya, conociendo básicamente a los principales filósofos, los conocidos como presocráticos y los posteriores a ese periodo, en donde, bueno, hicimos una división de quienes fueron los primeros que empezaron a trabajar con la explicación, los que dieron ese salto, ¿verdad?, hacia lo que es el tratar de buscar el origen de las cosas o el arjé, que ya es tratar de encontrar una explicación racional. Y bueno, vimos también sus principales aportaciones de cada uno de estos grandes pensadores. Aquí también es importante, ¿verdad?, y distinguir muy bien qué filósofo fue el que hizo tal aportación. Si recordarán, en este tema hicimos una actividad que fue el cuadro sinóptico, donde teníamos que dividir, pues, quiénes eran los considerados filósofos presocráticos, cuáles eran sus principales aportaciones y quiénes eran los considerados filósofos clásicos, así como sus aportaciones. Entonces, como veíamos, bueno, la filosofía presocrática fue todo ese conjunto de doctrinas e ideas de todos esos intelectuales anteriores a Sócrates, por eso es un nombre presocrática, antes de Sócrates. Estos pensadores lo que pretendían era encontrar una explicación acerca del origen de las cosas. Y lo que hacían pues era buscar el principio de todo lo que hay en la naturaleza, lo cual denominaban arjé. Esto para encontrar pues una explicación más racional. Aquí, dentro de los principales filósofos presocráticos, pues vimos, por ejemplo, Tales de Mileto, que fue el primero en definir que el origen de todas las cosas, o el arjé, era el agua, que todo era agua y que todo estaba lleno de dioses. Afirmaba que el agua era el origen de todo, por eso manifestó que la tierra estaba sobre agua, y es el que se convierte en el iniciador de esa tradición filosófica, no por el hecho de que haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque para hablar de un mundo introduce un razonamiento que tiene en cuenta el principio de que nada puede surgir de la nada. Y esto es que no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino que es a partir de las causas naturales, porque empiezan a observar, ¿verdad? A observar los fenómenos producidos en la naturaleza, y de ahí que entonces se produce ese salto, ¿verdad?, a logos. Del mito pasamos a logos, al entonces ya el ser humano, ¿verdad? En este caso, bueno, pues estos grandes pensadores, el tratar de comprender que lo que sucedía era más allá de lo que ellos pensaban como realidad, y que pensaban que pues era ocasionado por estas deidades, ¿verdad?
Otro de los grandes pensadores que conocimos fue Anaximandro, que él afirmaba que el apeirón, lo finito, indefinido, era la G de todas las cosas, de la realidad. Conocimos a Anaxímenes, que él afirmaba que la G era el aire. Él admitía innumerables mundos, decía que los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. Parménides, él también fue otro gran pensador. Él decía y pensaba que el ser era y que el no ser pues no era, que el ser era una entidad inmóvil, eterna, imperecedera, sin partes, inmutable, y que nada se movía ni nada cambiaba. Es el primero que distingue entre apariencia y realidad. Decía que lo que vemos era apariencia, era fenómeno, que no era realmente la verdad lo que se estaba apreciando, que lo verdadero era lo que procedía del pensamiento, lo racional. Él pensaba y argumentaba que el cambio era imposible, ya que implicaría que algo fuera, que si algo llegara a suceder, pues tenía que dejar de ser, y algo que no fuese, pues tenía que llegar a ser. Entonces, en ese sentido, pues decía que los seres eran solamente pensamiento. Heráclito, pues él vimos que o dentro de sus formas de pensamiento, pues sostenía que todo cambiaba, al contrario de, pues en este caso, Parménides, ¿verdad? Aquí nos decía que todo estaba en un continuo y perpetuo devenir. Pitágoras también lo conocimos, fue pues uno de los primeros en afirmar sobre la existencia del principio formal que es el número, y decía que bueno, que el número era la esencia de las cosas. Aquí sus seguidores pues se le conocieron como pitagóricos y fueron los que se dedicaron a las matemáticas y a hacer progresar pues esta ciencia, ya que creyeron que los principios de las matemáticas pues eran los principios de todos los seres. Y como los números pues son por naturaleza anteriores a las cosas, pues creían percibir en estos una mayor semejanza con lo que existe y con lo que está en un continuo cambio. Vimos también a Demócrito, que él fue el creador de la teoría atomista. Esto es, pues, definió que el arjé estaba constituido por dos principios, el átomo y el vacío. Él pensaba que los átomos eran pues un ser y que el vacío era un cierto no ser, pero que eran imprescindibles para que se pudieran mover, que los cuerpos constaban de átomos, que los átomos no tenían sabor, ni olor, ni color, y que estas cualidades subjetivas que pues podían resultar un engaño producido por los sentidos. Él decía que los átomos que integran cualquier ser particular son los mismos que integraban los objetos que les precedieron, que había un nivel del ser que no cambiaba nunca, en este caso el átomo, ¿verdad? Y otro que no deja de cambiar, que en este caso pues serían todas esas formas en las cuales los átomos pues se van combinando, ¿verdad? Y van formando obviamente pues cosas, entidades diferentes. En el caso de los filósofos considerados como clásicos, bueno, pues vimos a Sócrates propiamente, quien fue un filósofo fundador de la filosofía moral, uno de los pensadores pues más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía, y él consideraba o creía mucho en esta parte de la superioridad de la discusión sobre la escritura. A pesar de que no dejó nada escrito, pues, y bueno, porque él solía pasar la mayor parte del tiempo en las plazas públicas, en los mercados, iniciando diálogos, discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, y a los cuales pues le respondía de manera de preguntas. Entonces, este tipo de enseñanza o de comportamiento, le podemos decir, se le denominó mayéutica. Mayéutica es una especie de diálogo en donde lo que se interesa es motivar y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Entonces, él consideraba la filosofía pues una forma de vida dedicada
al conocimiento y al perfeccionamiento pues, de la propia persona, ¿verdad? Es por ello que pues, se le considera el fundador de la educación. Uno de sus, pues podemos decir, discípulos fue Platón. Él pues concibió, ¿verdad?, dentro de sus formulaciones, la existencia de un mundo de ideas. Él decía que una idea verdadera era en realidad recordarla, lo cual se le conoce como anamnesis. Y bueno, pues decía que las ideas eran eternas, que podían ser conocidas mediante la razón. Por su parte, Aristóteles, que fue el discípulo propiamente de Platón, pues él propuso el estudio del ser. Decía que todo lo que existía o era sustancia o era accidente, y por sustancia pues se define aquello que existe por sí mismo. El accidente requiere de una sustancia para poder existir en ella, como una especie de característica. Y bueno, pues él formuló las teorías de las causas, la causa material, la causa formal, la causa eficiente, la causa final, en donde la causa formal pues viene a ser la esencia del objeto o del ser, la causa material es de qué está compuesto, la causa eficiente pues es aquel agente que produce tal cambio, y la causa final pues es qué función o qué meta cumple, es decir, el objetivo, la meta de ese ser o de ese objeto. ¿Ok? En el tema de la filosofía medieval ya vimos cómo la filosofía pasa, ¿verdad?, de ser todo este tipo de cuestionamientos en torno al origen de las cosas, para convertirse, antes de ser filosofía medieval, pues pasa por lo que se conoce como filosofía helenística, en donde básicamente ya la realización del hombre se centra en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. En esta etapa de la filosofía, ya los cuestionamientos se centran en la búsqueda de la felicidad y de la seguridad individual. Y es aquí en donde se desarrolla, pues, digamos, una ética cosmopolita y naturalista, porque se buscaba tener, pues, una vida más práctica. Entonces, aquí es en donde surgen las diferentes escuelas filosóficas, como por ejemplo el estoicismo, cuyo fundador pues fue Zenón de Sitio, y los seguidores pues de esta escuela consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni de nadie para poder alcanzar la felicidad en la vida. El epicureísmo, pues su principal fundador fue Epicuro, y el objetivo de esta escuela o los seguidores de esa escuela era básicamente procurar liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque consideraban que con esos miedos pues no se podía disfrutar de la vida. Hubo otra escuela conocida como escepticismo, cuyo fundador fue Pirrón de Elis, y esta corriente filosófica, bueno, negaba que existiese la verdad objetiva, dudando así de todo lo que le rodeaba, que la mejor herramienta pues era el empirismo, las cosas, para poder demostrar pues su veracidad, y que pues tenían que ser probadas por medio de algún tipo de investigación. Aún así, el pensador escéptico, bueno, pues tenía que seguir dudando, puesto que tenía que defender los sentidos, porque pues estos decía que podían alterar la realidad, ¿verdad? Otra escuela conocida como el cinismo fue fundada por Antístenes, y los seguidores de esta escuela pues básicamente despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales. Ellos veían a la civilización como algo artificial, algo antinatural y despreciable, y consideraban pues como una virtud auténtica el poder vivir conforme a la naturaleza, porque valoraban más una vida salvaje, más sencilla, que otra refinada. Y el neoplatonismo, como su nombre lo dice, fue la renovación de la filosofía de Platón bajo la influencia del pensamiento oriental. Entonces, este fue un conjunto de doctrinas y escuelas
que vienen a ser esa renovación del pensamiento de Platón. Aquí es en donde se hace la unión o ese salto, ¿verdad? Desde ese punto de vista religioso, porque el neoplatonismo viene a ser como que la base para lo que es la filosofía medieval, porque, bueno, ya los siguientes grandes pensadores que conocimos, como San Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y otros tantos más religiosos, bueno, pues se basaron en digamos, en este tipo de pensamientos, ¿verdad? Del neoplatonismo. Es aquí donde hace ese salto, ¿verdad? Ese cambio y se convierte entonces en filosofía medieval, que es la que integra el conocimiento por medio de la religión como una manera de reflexionar, como una manera de profundizar sobre la existencia de Dios. Acuérdense que los primeros filósofos trataban de encontrar el origen de todas las cosas. Y primero, pues le empezaron a denominar arjé, ¿verdad? Ya en esta fase que es la filosofía medieval, pues también dicen, bueno, el origen de todas las cosas tiene que ser esta deidad que conocemos como Dios. Y de cierta manera, en su forma de razonamiento, pues también tiene algo vaya, la forma en la cual ellos razonaron, tienen algo de verdad, en el sentido de que aplicaron, ¿verdad? También algunos de no tanto el método científico, sino la forma o los principios que pues pudiera ser el análisis, la forma de tratar de comprender básicamente, ¿verdad? Pues ese origen del mundo o de nuestra realidad. Entonces, aquí ellos integran el conocimiento que había sido pues relevado por medio de la religión como una forma de reflexión, de profundizar sobre la existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano. Eh, y bueno, pues algunos de los representantes que estuvimos viendo fueron, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que, bueno, pues él vio esta parte de la defensa intelectual del cristianismo. Él habló en torno a la fe, que consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. De ahí su frase, cree para entender y entiende para creer. Santo Tomás de Aquino, que es el que explica la existencia de Dios de 5 maneras, por medio de 5 vías, las que conocimos como vía del movimiento, vía de la causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección y por el gobierno del mundo. Y la idea fundamental que establecía Aquino para demostrar que Dios existía es que Dios, aunque es invisible e infinito, pues puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y sí son finitos. Y por último vimos a San Anselmo de Canterbury, quien fue pues el creador del argumento ontológico para probar la existencia de Dios, donde decía que tanto el que cree en Dios como el ateo pues aceptaban que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto. Y él, bueno, dedicó toda su vida a estudiar cuáles eran esos atributos de Dios, qué era aquello que realmente lo hacía perfecto. Muy bien. En el tema correspondiente a este último que acabamos de abordar, que fue la filosofía renacentista y la reforma protestante, vamos viendo, ¿verdad?, cómo se va transformando, cómo hay un resurgimiento, ¿verdad?, de ese conocimiento gracias a, pues, el poder tener acceso, ¿verdad?, a la educación. Recordemos que en la época medieval, los únicos que tenían acceso a los libros, los que podían tener pues ese conocimiento eran meramente pues quienes estudiaban las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero ya en esta época, en la filosofía renacentista, pues hay más gente, ¿verdad? Que va estudiando, va teniendo acceso
a todo tipo de información, y es que surgen, ¿verdad? Pues estos grandes pensadores que obviamente aportaron mucho a las ciencias, a las letras, a muchas de nuestros grandes avances que hoy en día pues tenemos, ¿verdad? Entonces, este movimiento pues cultural surgió en Italia, marca ese salto de la época medieval a la edad moderna y trae consigo pues esa gran transformación cultural, como bien decíamos, no solamente en las artes, sino también en las ciencias, de las letras y de las formas del pensamiento. Aquí también vimos a un personaje, Martín Lutero, que fue pues un fraile católico que comenzó a impulsar la reforma protestante, y sus enseñanzas pues se inspiraron en la doctrina teológica y cultural que se denomina como luteranismo. Él pues realizó una obra conocida como las 95 tesis de las indulgencias, en donde él defiende la vuelta a la esencia de ese cristianismo, ya que hizo un estudio muy detallado de las Sagradas Escrituras y llega a la conclusión de que solamente se alcanza la misericordia de Dios por el camino de la fe y de las Sagradas Escrituras. Porque ¿por qué lo realizó? Bueno, pues realizó este tipo de protesta debido a que la Iglesia Católica de aquel momento, pues, otorgaba cierto tipo de indulgencias, las cuales pues tenían un valor que tenían que pagar aquellos que querían pues obtener, ¿verdad?, el perdón de Dios por la intercesión obviamente de los sacerdotes de aquella época. Entonces, el hecho de levantarse, ¿verdad?, en cuestionamiento, obviamente en cuestionar a la iglesia de aquella época, en tratar de hacer entender y comprender pues a la gente que no era correcto, ¿verdad? Se estaba, vaya, que la iglesia estaba realizando, pues es que entonces se excomulga, ¿verdad? A este personaje. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eso obviamente que afectó al monopolio que tenía la iglesia, ¿verdad? Y pues esto era dejar a la iglesia sin financiación, ¿verdad? Que por ese medio, pues ellos obtenían, obviamente, dinero, ¿verdad? Financiamiento eh, por parte, bueno, pues de aquellos católicos de aquella época. Vimos que se da la parte de la revolución científica, que fue un periodo en el cual hubo muchos cambios de paradigmas sobre la forma de analizar y de observar la realidad, y es aquí en donde surgen nuevas visiones de la naturaleza a manera de disciplinas que fueron reemplazando la visión griega, ¿verdad?, en torno a la ciencia que había pues dominado el pensamiento durante 2000 años, ¿verdad? Entonces aquí vimos a grandes pensadores como Galileo Galilei, que es el considerado el padre de la física moderna, desempeña un papel muy importante en el movimiento intelectual que transformó la imagen medieval del universo y sienta las bases de la concepción de la naturaleza propia de la ciencia moderna. Eh, Obviamente sus teorías, cuyo carácter polémico para la época, pues provocaron la condena de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y bueno, pues él también, obviamente, que tuvo que presentarse, ¿verdad? Y tener que presentarse ante la iglesia católica para poder proponer muchas de las ideas que en aquel entonces se tenían, pues en algunas ocasiones se consideraban que no eran, ¿verdad? Vaya, generadas por Dios, ¿verdad? Eran más bien ideas que el maligno les hacía pensar. Entonces, es por ello que en la época de la filosofía medieval, pues la gente, el mundo está sumergido en un obscurantismo, y es ya en esta fase, ¿verdad? En lo que es el renacimiento, la revolución científica, que ya viene esta parte del iluminismo, ¿verdad? Porque
pues, o lo conocido como siglo de las luces, porque es cuando tenemos acceso a la información, ¿verdad? Y es todo este tipo de ideas, todo este tipo de pensamientos y de análisis que puede tener el ser humano que hace que esto avance, ¿verdad? Es por ello que, de cierta manera, la filosofía es una especie de la historia de cómo es que ha ido evolucionando el ser humano en comprender el mundo en el cual vivimos, nuestra realidad, que si nosotros hubiéramos permanecido pues en ese obscurantismo en el que solamente tuvieran acceso a cierto tipo de información unos cuantos, pues no pudiéramos tener estos avances que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y aún así, dúdenlo, que existe por ahí conocimiento que no tenemos acceso y que muy probablemente pudiera servir, ¿verdad? Para que el ser humano pudiera avanzar, ¿verdad? Muchos grandes científicos, por ejemplo, como Nikola Tesla, ¿verdad? Que se quedaron en el camino, que incluso hasta los llegaron vaya a sacar, ¿verdad? A eliminarlos. Esto pues obviamente gracias a los intereses de unos cuantos que también puede que no quieran que la humanidad avance, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa es que la filosofía nos da ese tipo de armas, ¿verdad? De poder, toda la información que quizás a lo mejor tenemos acceso, poder ponerla la balanza, ¿verdad? Decir, esto lo puedo creer, no lo puedo creer, es información fidedigna, es información confiable, esto para bien de que podamos nosotros tener pues estas habilidades, ¿verdad? De poder a juicio pues todo tipo de información, no irnos con la primer vaya idea que podamos nosotros tener o que se nos presente, ¿verdad? Ir más allá, tratar de analizar ese tipo de información que nos brindan y ver pues cuál es el objetivo real, ¿verdad? De ese tipo de conocimiento que tenemos que aprender. Conocimos también a Nicolás Copérnico. Dentro de sus aportaciones, pues vimos la parte de la teoría heliocéntrica, en donde decía que el Sol pues era el centro del universo, los cuerpos celestes giraban alrededor de este y que los planetas poseían pues movimiento, un movimiento rotación diaria o diurna, la revolución anual, inclinación anual sobre su eje. Hablamos también en torno a Francis Bacon. Su aportación fue una de las obras conocida como la Nueva Atlántida, la cual pues sentó las bases para la construcción del método científico experimental. Se habló de algunas obras conocidas como utopías, las cuales las utopías son una especie de plan, de proyecto, de sistema ideal de gobierno en el cual pues se concibe una sociedad perfecta, una sociedad justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Conocimos a Tomás Moro, cuya obra pues se conoció así como Utopía, en donde abordaba los problemas sociales de la humanidad, y él en ese libro planteaba la posibilidad de crear un estado justo en el cual pues todos los habitantes alcanzarían la felicidad por la organización del estado que creía era pues la mejor y única forma de gobernar de una manera honesta. También conocimos a Tommaso de Campanella, quien fue un filósofo, poeta italiano. Su obra se le denominó La ciudad del sol, que fue también una obra del género utópico, la cual pues hablaba sobre el nuevo orden religioso, político y social basado en ese ideal de la monarquía cristiana, universal obviamente de este filósofo. Y por último vimos a Nicolás Maquiavelo, que él, bueno, pues también una de sus obras importantes fue El Príncipe. Él trató de describir una forma de estado estable, permanente, plasmó de cierta manera las instrucciones necesarias para poder obtener el poder y conservarlo. Y esta obra es una especie de manual de instrucciones sobre cómo es que el gobernante
que en aquellos entonces pues eran los príncipes, ¿verdad? Debían de ejercer el poder de una manera eficiente. Eso es lo que lo que vimos en esta fase de la filosofía renacentista y la reforma protestante. No sé si tengas alguna duda, Selene, ¿todo bien? En las recomendaciones o las instrucciones para el examen, como les comentaba, este examen se aperturó a partir de este viernes pasado, que fue el 14 de febrero, a partir de las 00 horas, y va a estar disponible hasta el 26 de febrero. La evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. La duración propiamente de esta evaluación es de 60 minutos, una hora. Tienen hasta 2 intentos para poder presentarlo, ¿verdad? Y una vez iniciado el examen, bueno, pues no puede detenerse. Entonces, lo recomendable aquí es de que utilicen el navegador Google Chrome para que no tengan por ahí, pues, fallas, ¿verdad? Vamos a suponer que qué tipo de fallas pueda presentarse, pues que ustedes estén presentando el examen y de repente se les vaya la luz, pues a lo mejor se bloquea, ¿verdad? El examen. Entonces, si esa es la situación, hay que mandar un correo al correo electrónico atención@ucnl.edu.mx y por favor, pues también me avisan, me informan por medio del apartado de mensajero para bien de poder apoyarles y que pues se les pueda desbloquear el examen si es que este es el caso, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan hasta este momento alguna duda. Les comento, esta presentación, ustedes van a poder tener acceso, si se fijaron aquí, al darle clic en este enlace que dice resuelve el siguiente ejercicio, ustedes van a poder tener acceso a un ejercicio vaya, para poder repasar ese tema en específico. Entonces, pruébenlo, es un interactivo realizado en Geniali, en donde, bueno, pues les va a servir mucho para bien de poder repasar estos temas, ¿ok? Entonces, bueno, pues no sé si no hay ninguna otra duda, yo creo que podemos dar por finalizada esta sesión de repaso. Les comento, esta sesión pues ha sido grabada y va a ser compartida vía plataforma para aquellos que no se pudieron conectar. Entonces, aprovechen, prepárense muy bien para presentar el examen. Tienen todavía este fin de semana, no lo dejen para el último, porque luego, bueno, pues puede presentarse por ahí fallas en cuestiones técnicas, ¿verdad? Siempre quizás a lo mejor nuestro internet no esté funcionando correctamente, entonces pues hay que aprovechar este fin de semana para bien de poder presentarlo en el dado caso que pues estén ocupados entre semana, ¿vale? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias, Selene. Nos vemos, maestra. Linda noche. Igualmente, hasta luego.